Nueva York, Salón de Plenos de la ONU. Se aprueba la resolución 2230 para la descolonización de los territorios españoles del Golfo de Guinea. La ONU invita a España a la convocatoria de elecciones por sufragio universal. Madrid, Cortes Españolas. En la sesión plenaria celebrada el 24 de julio de 1968, las Cortes Españolas aprueban el proyecto de ley sobre independencia de Guinea Ecuatorial. El 11 de agosto es aprobada en referéndum la nueva Constitución guineana. Ha sido redactada en Madrid en el transcurso de una conferencia con los principales líderes guineanos. Ante el estupor de los españoles y la sorpresa de los observadores internacionales, gana las elecciones el carismático Francisco Macías Nguema. Ha quedado por detrás Bonifacio Ondó Edu, expresidente del gobierno autónomo apoyado por la presidencia del gobierno español, y Atanasio Ndongo, líder de Monaligue, apoyado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de España. La tragedia acababa de empezar. Nadie supo calcular en aquel momento el alcance político de aquellas elecciones. La Guardia Civil en la descolonización de Guinea Ecuatorial. Pero lo más trágico estaba por ocurrir. Obedeciendo las indicaciones de la embajada, los empleados de las explotaciones forestales del interior del continente comienzan aquella mañana del día 27 de febrero su repliegue hacia los destacamentos de la Guardia Civil de Bata. A las 15:30, una barcaza con empleados españoles de la firma Juan Jover, que desciende por Río Benito hacia la ciudad de Mbini, en el litoral, es tiroteada por guardias guineanos, resultando muerto el español Juan José Bima, de 27 años. Su mujer y los demás españoles consiguen llegar al buque mercante Cogo, que junto al ciudad de Pamplona trasladan a 400 evacuados a Tenerife, donde llegarían 18 días después. El asesinato de Juan José Bima dispara todas las alarmas. Los aviones no dan abasto. Despegan con 50 o 60 personas más a bordo. Familias enteras buscan refugio en los cuarteles de la Guardia Civil de Santa Isabel y Bata y en los pequeños destacamentos del interior del continente. Muchos van con lo opuesto. Han recogido en sus casas lo más imprescindible y el dinero que tenían en efectivo para refugiarse a la espera de instrucciones para evacuar hacia España. La situación no es fácil para conseguir acomodar y dar de comer a todas las familias que llegan, pero la Guardia Civil es consciente de que son la única fuerza que se interpone entre los ciudadanos españoles y las nuevas autoridades del país, y cualquier español que llama a su puerta es bien recibido. El 28 de febrero sale de Ebebillín, junto a la frontera con Gabón y Camerún, un convoy con los 10 guardias civiles del destacamento y unos 50 españoles que han decidido evacuar la ciudad para regresar a España. La situación es muy tensa. Todos han recibido amenazas y temen por sus vidas. Pues mucho miedo. Aquí te traigo este escrito del sargento que mandaba la fuerza allí en Ebebillín, donde explica paso por paso todo lo que hizo allí con esto. Tuvimos que aparcar toda la expedición en el centro del pueblo por donde pasa la carretera general, donde estaba la casi totalidad de la Guardia Nacional de aquella compañía, con armamento de su dotación consistente en metralletas, CEDME, pistolas del 9 milímetros largo y fusiles, enloquecidos por la multitud de juventudes del presidente que gritaban todos en común que ellos podían matarnos y no les pasaría nada. La Guardia Nacional con las armas montadas apuntándonos y gritando con palabras agresivas de muerte, la mayoría en estado de embriaguez. En estos momentos instalaron una barrera en medio de la carretera por delante de nosotros, compuesta de bidones, vehículos y otros objetos que nos impedían el paso definitivamente. Y llegamos a Micomesén, y en Micomesén nos pararon en la carretera general, vamos. Micomesén era un
poblado, en fin, donde lo más importante era los comercios y las factorías y eso, y la fonda y tal, estaban en la carretera, vamos. Y allí nos pararon, y allí hubo un momento que fue muy desagradable, pues porque los de la Guardia Territorial estaban armados, todos armados, y en el camión donde nosotros íbamos, iban los guardias civiles. Y hubo un momento en que un guardia se oyó montar el arma, y entonces los de la Guardia Civil inmediatamente también. Y hubo una desbandada de todos los negritos allí. Menos mal que nadie se le ocurrió apretar el gatillo y que disparara algún tiro, porque hubiese sido horrible. El día 3 de marzo, un destituido Juan Durán Lóriga es sustituido por el nuevo embajador Pan de Soraluce. En el aeropuerto de Santa Isabel se cruza con Atanasio Ndongo, que regresa de una cumbre de la OUA en Etiopía y ha pasado por Madrid para consultar con su colega de Exteriores español. En Madrid se confía en Atanasio para salvar la crisis. El comandante Baguena había cursado instrucciones a todos los mandos para que estuvieran al margen de cualquier maniobra política guineana. Aquel día 3 de marzo fue al aeropuerto para despedir al embajador Durán Lóriga, expulsado por Macías, y para recibir al ministro de Exteriores guineano, Atanasio Ndongo, con quien habló en el aeropuerto. La verdad, como no sabía yo nada del posible golpe ni de nada, pues lo único que recibí de él fueron unas palabras muy amables. Luis, esto ya vamos a ver cómo va a cambiar, esto ya se ha acabado, esto tiene que ir bien entre nosotros, España siempre ha sido un hermano mayor para nosotros, vosotros os aportáis muy bien y esto hay que cambiarlo y ten la seguridad de que esto irá muy bien. Pues yo, claro, me lo creí porque era un hombre importante en el gobierno de Guinea. Digo, bueno, menos mal que viene aquí una persona y que va a intentar enderezar el tema. Pero aquel 3 de marzo ocultaba a los ojos de todos otro movimiento importante. En el puerto de Las Palmas de Gran Canaria, una flotilla española compuesta por 4 buques de guerra se hace a la mar. Acababan de finalizar las maniobras hispano-francesas Atlántida 69 y antes de que la tropa disfrute del permiso correspondiente, son embarcados rumbo al Golfo de Guinea. En Madrid tenían claro que algo se estaba torciendo definitivamente en la excolonia española. Mientras tanto, Atanasio Ndongo, el ministro de Asuntos Exteriores guineano, se dejó ver por la ciudad de Bata durante la jornada del 4 de marzo de 1969, visitando las guarniciones de la Guardia Marítima guineana y saludando a los mandos de la Guardia Civil. Pues sí, el día anterior por la tarde se presentan en el campamento Atanasio, el Saturnino, el Mao Sicachá y el alférez Marcos. Oye, que queremos ver capitán, le dicen al de la puerta. Estupendo, tal. Entonces era ministro de Asuntos Exteriores, el Atanasio. Viene allá, hombre, ¿qué queréis tomar? Oye, ¿qué vamos a tomar? Whisky. Vamos allí, tomamos un... Digo, bueno, pero ¿qué os pasa? Dice, bueno, yo a todo esto, el coronel Alarcón, que estaba en el barco, digo, estos vienen aquí a algo importante, vamos. Le llamé por radio y le dije, mi coronel, baja a favor de venir aquí, oye, porque esto está peliagudo. ¿Y qué pasa? Que no te lo puedo decir, baja aquí. Y si vino y tal. Y estuvimos hablando de 1000 cosas, y nada, y únicamente el alférez Marcos me dijo, capitán, vas a vivir mejor dentro de unos días. Y oye, yo vivo muy bien aquí, no creas que tal. Dice, no, pero mucho mejor, las relaciones van a ser muy buenas y tal cosa. La madrugada del 5 de marzo se precipita la tragedia. Atanasio Ndongo, con un grupo de guardias de la Marina guineana, detiene a varios ministros y militares, llega al Palacio Presidencial de Bata y ocupa el despacho del presidente. Las órdenes son matar a Macías, pero este no aparece. Aún no amanece cuando Francisco Macías, a pie, pistola en mano, llega a la puerta del palacio llamando a voces a los traidores. Los guardias se ponen a sus órdenes y los golpistas son detenidos. Atanasio y él forcejean. Imposible saber lo que ocurrió, lo que ambos políticos hablaron, si es que lo hicieron.
Minutos después, el cuerpo de Atanasio, defenestrado desde el segundo piso del palacio, agoniza ante la mirada de Macías. Él mismo toma las fotos que le dará más tarde al corresponsal John Barnes de Newsweek y en las que Atanasio aparece tendido en la acera agonizante. Fueron momentos terribles. En el suelo, un indefenso Atanasio recibía golpes y vejaciones. Le quemaron la cara con cigarrillos y orinaron sobre él mientras sus heridas sangraban. Quedó sin conocimiento. Sobre las 12 de la mañana, Macías ordena que Atanasio sea llevado al hospital. Ya es suficiente, ya lo ha visto todo el mundo. Al palacio llegó el médico español Luis Lorenzo. Y fue Macías el que nos dijo que fuéramos. Llegamos allí al patio del gobierno y estaba allí el Atanasio tirado en el suelo, con una pierna doblada y como inconsciente. Entonces los negros que estaban allí alrededor con los machetes y gritando, pues se metieron con nosotros, ¿no? Y luego, bueno, las versiones que contaron, que si la había tirado por la escalera, que si de la escalera la habían arrastrado al patio, y la habían dado con palos y con machetes, y que le habían roto una pierna, que la habían quemado con colillas de cigarrillos, y bueno, y al final dio orden de que nos lo lleváramos al hospital. Entonces le cogieron 4 guardias, 2 por las piernas y 2 por los brazos, y le metieron en una camioneta que había allí, y salimos camino al hospital. Total, y al final le operaron y le llevaron a la sala. Y al día siguiente llegaron unos soldados de la Guardia Territorial, cogieron a Atanasio, se lo llevaron sin decir nada a nadie por orden del presidente, y nosotros no supimos más de Atanasio. Sabemos que se murió en la cárcel o que le mataron en la cárcel, vamos, no lo sé. Y que parece ser que se lo entregaron a la familia. Yo no volví a saber nada. El día 5 de marzo, sacaron a Bonifacio Ondó de su casa, donde cumplía arresto domiciliario y fue salvajemente asesinado a machetazos. Cientos de personas son apresadas y torturadas. Nadie está ya a salvo. Macías tiene la razón que necesita y será implacable. También es detenido inmediatamente Saturnino Ibongo, delegado de Guinea en las Naciones Unidas y colaborador de Atanasio, y la mujer de este, Marta Moumié, y otros dirigentes políticos. Saturnino moriría apaleado en la cárcel aquel mismo día. Bueno, pues Saturnino había muerto de que le habían hecho, no lo sé, porque ahí las autopsias, yo sé que en la autopsia de Saturnino Ibongo le saqué una sustancia del esófago y del estómago que para mí era tierra, le habían hecho comer arena del campamento. Pero muchos dudaron desde el principio de la veracidad del golpe. Se habló de una posible trampa urdida por el presidente. Hay quien asegura que Atanasio fue al palacio llamado por Macías. Macías le tendió una trampa mortal. Cuando despachan el día 3 no quiere atender las razones de su ministro para que la situación vuelva a la calma. Le menosprecia y Atanasio se enfurece. Él no es solo un ministro, es un aliado político que le ha dado sus votos. No le puede tratar como a los demás. Es verdad que Atanasio va por los cuarteles a saludar a sus amigos. Se siente ofendido por Macías, pero nada más. Yo pienso que lo del 5 de marzo de 1969 en Bata fue un verdadero, alevoso y premeditado asesinato colectivo. Yo no he encontrado todavía, digamos, un relato lógico y aceptable de los acontecimientos.
¿Por qué? Porque esos acontecimientos siguen siendo confusos y, en mi opinión, excesivamente magnificados, aunque es lógico que se hayan magnificado porque el resultado fue catastrófico, no solamente por las muertes de personas y personalidades importantes como Atanasio Ndongo, Saturnino Ibongo, etc., sino porque fue el principio del fin del régimen de libertades en Guinea, y a partir de entonces hasta ahora mismo seguimos padeciendo las consecuencias de aquella acción de la madrugada del 5 de marzo de 1969. En la mañana del día 5 de marzo, Macías agradeció al nuevo embajador español la neutralidad de España para horas después acusar a España de injerencias y de planear el golpe de Estado. Desde Madrid, Fraga y Castilla lo niegan y advierten que las tropas españolas no se moverán hasta que se termine la evacuación de los colonos. Ese mismo día, en una carrera frenética de acontecimientos, la ONU decide enviar observadores que llegarán a Santa Isabel el día 10 de marzo. Entonces, los partidarios de Ondoeru, por ejemplo, son brutalmente asesinados, detenidos, encarcelados arbitrariamente. Los partidarios de Atanasio Ndongo, en fin, todos los que no eran macistas fueron masacrados aquel día. Y en fin, las cifras son espeluznantes. Eso es lo que desencadena el miedo visceral, ya prácticamente irreprimible, de la población blanca, que empieza a bajar desde las fincas del interior, de Vinayong, de Bebillín, de Micomesán, etc., y concentrarse en Bata, exigiendo a sus propias autoridades, es decir, a la Guardia Civil, a la Embajada, en fin, y a la Marina españolas, que aún se hacinan, digamos, en esas dependencias policiales, y esperando ser evacuadas. A los campamentos de la Guardia Civil siguieron llegando colonos procedentes de todas partes. Se organizaban como podían, durmiendo con colchones en el suelo, racionando la comida y así uno o varios días, hasta que había posibilidad de avión o barco para regresar a España. Había una calma tensa en todo el territorio. Los nervios estaban a flor de piel y se produjeron situaciones muy tensas. Y entonces yo cogí una bomba, que nosotros estábamos armados, y le quité parte de la cinta. Eran momentos de vida o muerte, o sea, no sabes lo que te juegas, era tanto de nada como de mucho. Y entonces ya fuimos a la carretera y estaba Ángena con los ministros, y dice: Carvajo, ¿qué pasa? Y que mire, no le puedo saludar, pues yo tengo en el bolsillo tengo una bomba, si le saco, volamos todos aquí. Bueno, Carvajo, mira, no pasa nada, ya nos retiramos y tal. El 12 de marzo, y por mediación de los observadores de la ONU, se establece un plazo de 2 meses para la salida de la Guardia Civil del territorio, pero 10 días después, el día 21, Macías exige su retirada inmediata. No, la Guardia Civil en aquellos momentos, era consciente de que de ella dependían muchas cosas. Porque por un lado, Macías les requirió para reprimir a los guineanos y se negaron. Y por otro lado, tampoco podían intervenir sin una orden expresa del gobierno español. Bien, el caso es que, sea por la razón que fuere, la Guardia Civil se mantuvo en su puesto, se mantuvo en su sitio, no intervino ni a favor ni en contra de Macías y respetó la independencia de Guinea Ecuatorial. Los barcos de transporte de la Armada, que salieron de Las Palmas el 3 de marzo, se retrasaban y esto creó mucha incertidumbre. Nadie se lo explica, hasta que por fin, el día 23, están a la vista de todos. Comienza la evacuación masiva en Bata. El gobierno español ha dispuesto que sean estos barcos, en los que viajan tropas de infantería de marina, los que realicen la última repatriación, con el apoyo de los 2 estacionados en el territorio, la Descubierta y el Pizarro. Aquella operación recibió el nombre en clave de Ecuador. Los españoles asumen definitivamente que todo está perdido. Dejan atrás sus casas, los secaderos de cacao y de café, los almacenes de las factorías cargados de género, la maquinaria pesada de las explotaciones forestales.
Es un verdadero desastre, pero el miedo es más fuerte que todo. Ya solo importa salir, escapar de Guinea, aunque sea con lo puesto, y los destacamentos de la Guardia Civil son, en esos momentos, el único lugar seguro en el que refugiarse. Pero las pistas están controladas por las improvisadas barreras de la Guardia Nacional Guineana, y el traslado a los destacamentos de la Guardia Civil no es fácil. Las barreras se convierten en un dolor de cabeza para las familias que huyen del interior del territorio. En total se estima que unos 7.000 españoles abandonaron la excolonia en aquellos meses. Poco tiempo después, una ley guineana consideró bienes abandonados todas las propiedades y ante la imposibilidad de sus dueños de regresar a Guinea, fueron incautadas. Muy pocos pudieron volver a Guinea, ya en plena dictadura de Macías, y recuperar sus propiedades. La evacuación se produce además en un contexto realmente dramático, puesto que inicialmente se piensa que es lo correcto, lo normal, que en los puertos lleguen los buques y se proceda a lo que es un embarque de todo el personal militar, de la Guardia Civil y de las familias y personal europeo, y al final, por motivos de seguridad y desconfianza en evitación de que hubiera algún tipo de ataque en los últimos momentos, tiene que realizarse tanto en la isla de Fernando Poo como en Río Muni, en las playas. La Guardia Civil comenzó la carga de todos sus enseres, vehículos y armamento, incluso de 2 pequeños aviones de combate. Lo hicieron apoyados por una compañía de operaciones especiales del ejército, las COES, que llegaron con la flotilla de la Armada. Con la ayuda de barcazas de desembarco, fueron procediendo ordenadamente a su propia evacuación. Y la otra tensión gorda fue la forma de salir la Guardia Civil de Guinea. Nosotros teníamos fuerza suficiente y sapiencia suficiente para haber salido como unos caballeros. Como salieron los últimos de Filipinas, nosotros teníamos que haber salido ahí como señores, como lo fuimos siempre. Nosotros teníamos que haber embarcado en el puerto como señores. El 28 de marzo, el último contingente de la Guardia Civil en Río Muni, la región continental, arría la bandera española y embarca en el buque Villa de Bilbao para continuar la operación en Santa Isabel. Eloy López Paramio era, además de Guardia Civil, fotógrafo. Su perseverancia para llevar la cámara a todas partes en aquellos días nos ha dejado las imágenes de los embarques de las compañías móviles en Bata y en Santa Isabel. Una formación para mí muy, como digo, muy entrañable por los momentos que encerraba y más a lograr ver bajar aquella bandera que yo muchas veces la había subido y bajado cuando hacía el servicio de puertas. Y desfilamos delante de las autoridades, que eran el coronel que había, el embajador Pan de Soraluces. Unos días más tarde, el 5 de abril de 1969, se arriaba la bandera española en Santa Isabel. El tomavistas de Super 8 del capitán Francisco Avellán filmó estas imágenes históricas. Desfilamos dentro del campamento, ya como despedida. Y luego al salir ya salimos con todos nuestros coches, con todos nuestros elementos y nos vamos al lugar de embarque, que es por la carretera del aeropuerto. Ahí hubo que hacerlo todo en vehículos, en Land Rovers, porque eran caminos que no permitían otro tipo de vehículo y ahí se va embarcando. Destacar también que los compañeros de Santa Isabel venían con un gran rombo de la Guardia Civil que había presidido su campamento durante los años que duró aquello. Habían preparado una pancarta de bienvenida hacia las tripulaciones de los barcos y poco a poco se fueron embarcando.
El día 5 de abril de 1969, a los 6 meses escasos tras la independencia del territorio, la Guardia Civil daba por terminada la evacuación de los residentes españoles y el mando militar concluía de igual forma la Operación Ecuador. Mientras tanto, los observadores de la ONU certifican que se ha llevado a cabo la evacuación total y pacífica de las fuerzas españolas. Las pérdidas patrimoniales de los miles de repatriados son difíciles de cuantificar, mientras que un centenar de españoles deciden asumir el riesgo y permanecen en Guinea dispuestos a defender sus propiedades y sus trabajos a cualquier precio. Pero la suya, junto con la de los ciudadanos de la nueva República de Guinea Ecuatorial, es ya otra historia. La última flotilla española enfiló hacia el Atlántico dejando atrás Santa Isabel. 5 barcos, el Pizarro, la Descubierta, el Teide, el Castilla y el Aragón, cargados de hombres y con los últimos pertrechos repatriados a bordo, dijeron adiós en nombre de España al Golfo de Guinea. Las unidades móviles cerraron con su marcha 64 años de servicio ininterrumpido de la Guardia Civil en aquel territorio, y con ellos desaparecía ya la presencia colonial española en Guinea Ecuatorial, dejando atrás definitivamente toda una época.